es bastantes neuronas unidas a través de sinapsis dendríticas, axodendríticas, etc. Y ellas se comunican a través de neurotransmisores. Entonces, hay algunas que son excitatorias, otras inhibitorias. La mayoría de ellas son GABAérgicas en la corteza, quiere decir son inhibitorias, y algunas son también glutaminéticas, que son las que originan un potencial de acción. Vamos a ver, así se hace o así se genera un potencial de acción en el sistema nervioso. Hay un cambio de iones, se genera una diferencia de potencial, altera el potencial de reposo, y la alteración debe ser suficientemente necesaria para que se estimule el potencial de acción. Se llama estímulo umbral. Se da el impulso nervioso, llega a la sinapsis y se da el neurotransmisor. ¿De acuerdo? Ese es el orden normal. Aquí se genera finalmente el potencial de acción en la última parte, y luego se da el fenómeno efector, que es la secreción del neurotransmisor. ¿Qué iones tenemos que generan la neurotransmisión? Tenemos sodio y potasio. ¿Se acuerdan? Este potencial de acción, sodio y potasio. ¿Okay? Y esta lo saben de la serie. Aquí tenemos los receptores, los dos más importantes, glutamato y GABA. Uno excita y el otro inhibe. Además tenemos, recuerdan los canales de sodio, y aquí están los fármacos que debemos ver, los que son anticonvulsivantes. Cuando se estimulan los canales de sodio con estos factores, con estos fármacos, quedan en estado inactivo. Quiere decir, por más que se estimulen, estos no van a ser potenciales de acción en el mundo. A ver, tengo dos maneras de bloquear la actividad cortical en el cerebro. ¿Cuáles son? O bloqueo la excitación o aumento la inhibición. Quiere decir, o bloqueo la liberación de ácido glutámico y glutamato, lo bloqueo, lo disminuyo, o en todo caso aumento la actividad del GABA, que es inhibitorio, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando se estimula el glutamato y se estimula el GABA? Algo bien sencillo. ¿Y qué pasa cuando el calcio beta también va a funcionar? Vamos a ver. ¿Cuánto es el potencial de membrana, doctora? Te pido contigo no vale la mano. Más o menos, ¿cierto? ¿Qué pasa si entra el sodio? ¿Se vuelve más negativo o menos negativo? No, se vuelve más negativo o menos negativo. ¿Qué carga tiene el sodio? ¿Positivo o negativo? Entonces no tienes esa intuición de positivo o negativo. Positivo o negativo. Entonces, si ingresa el sodio, levántense. Si el sodio ingresa, y menos 70, ¿dónde se va? ¿A menos? Menos 40. Y hay un potencial de acción, ¿cierto? Porque entró uno con carga positiva. Eso hace glutamato. Pero si entra uno con carga negativa, como el cloro, ¿qué va a pasar? Y menos 70 se va a ¿dónde? A menos 100. Y la célula se hiperpolariza. Sencillo nada más. Si yo agonizo el glutamato, hay potencial de acción. Si yo agonizo el GABA, lo que tiene es pasar el cloro. Pasa el cloro y finalmente el inhibidor celular se vuelve más negativo y no hay transmisión de un potencial de acción. Eso es todo. Y los anestésicos generales son básicamente actúan acá. Igual los de las anestesias actúan básicamente acá, aumentan el GABA nada más. Algún otro, vamos a ver que no lo hace. ¿Dónde está el calcio? En todo esto, ¿dónde está el calcio? Acá. Cuando llega el impulso nervioso a la sinapsis presináptica, aquí, y se van a liberar los neurotransmisores, el calcio tiene que entrar para actuar en estas vesículas y las empuja, entre comillas, hacia afuera. En ese tránsito estimula dos proteínas, una que
pega las vesículas entre ellas, ¿cómo se llama? Se llama sinapsina 1. Y esta otra molécula que pega las vesículas a la membrana que les va a descargar se llama sinapsina 2. Entonces, esas dos moléculas permiten, el calcio es importante, es muy importante para la transmisión nerviosa, igual que el sodio, igual que el GABA. Entonces, ahí tienen ustedes la secuencia lógica de lo que entra. Miren, entra el calcio que desencadena el acercamiento de las vesículas a la membrana. ¿Por qué colocamos esto? Porque este es el mecanismo de acción de los anestésicos. Si entra un respiratorio, entra el sodio, sale el potasio, se intercambió positivo con positivo, aumenta la diferencia de cargas y finalmente hay un potencial de acción que aumenta y entra el cloro. Por el contrario, la célula se hiperpolariza y deja más negativo el interior y no hay conducción nerviosa. Sencillo. Ahí tienen ustedes los neurotransmisores. Los neurotransmisores más importantes, ¿cuáles son? En este caso, la norepinefrina, el GABA, la lisina, el ácido glutámico y el aspartamo. Estos dos son excitatorios y los de acá son inhibitorios. 60%, lo conocí por acá me parece, de neuronas corticales son GABAérgicas y 80% prácticamente de neuronas en el cerebelo son también GABAérgicas, de manera que el GABA es un sistema muy importante en el cerebro. ¿Qué más tenemos acá? A ver, todas las funciones que tenemos aquí en esta zona finalmente permiten saber de que según la zona comprometida tenemos un deterioro mucho más importante. Acá está la parte motora, la parte sensitiva, la parte de la visión, la parte auditiva, el área de Wernicke, si se acuerdan, el lóbulo frontal. Todo ello va a ser bloqueado de manera completa por los anestésicos generales. Si yo coloco anestesia a la amiga Ignacio en la mano para que saquen una uña, ¿qué tipo de anestesia es? Hay uno que te ha movido, parece, que coloca anestesia, es general, ¿no es cierto? Y si te coloco en el brazo para que te tomen el codo, sería anestesia regional. No es el caso, es anestesia general. Cuando hablamos de general hay compromiso de conciencia, quiere decir que el paciente está dormido, porque bloqueamos corteza, no bloqueamos tejidos periféricos. Entonces, tenemos dos modos de colocar, por la vía inhalatoria o por la vía endovenosa, o también las podemos mezclar, y se llama anestesia general balanceada, que es lo que hacemos en el hospital todos los días. Lo que se coloca por vía inhalatoria puede que esté como gas, en este caso el óxido nitroso es más importante, y lo que está aquí son líquidos que cuando entra el oxígeno de fuera a un sistema llamado vaporizador, permite que la mezcla salga con un gas como olor a manzana, más o menos, un olor medio particular, y eso hace que el paciente se Número, acá hace falta sumarle a esto oxígeno, por si acaso. Como oxígeno es que salga esto mezclado. En segundo lugar tenemos la vía endovenosa. La vía endovenosa tenemos ketamina, fentanilo, benzodiazepinas y inductores anestésicos. Algunos de ellos son barbitúricos y otros son no barbitúricos. Vamos a ver. Entonces, eso es el panorama fundamental aquí. En gases tenemos de que estos de acá, este ya no se usan más, eran altamente tóxicos. Se emplea este y isoflurano, desflurano y sevoflurano. Cerca del gas ideal, ¿cuál está? Está este de acá, el sevoflurano. A ver, a nivel fisiológico, recuerden, ¿dónde está la sustancia gelatinosa, doctora? Arrancas un efecto de testigo temprano de sustancia gelatinosa, luego bloquea las sustancias pequeñas inhibitores en áreas más altas del cerebro y progresivamente va bloqueando el sistema reticular ascendente. ¿Dónde está ese sistema? ¿Dónde está el sistema reticular ascendente?
ese es el nivel de concentración. Y a nivel celular, básicamente, como hemos comentado, la célula hay que polarizar. Primer concepto a revisar de esto de acá, que es de importancia, se llama concentración alveolar mínima, o MAC, o CAM. ¿No? A ver. Cuando hicieron esto hace mucho tiempo, colocaron 100 ratas y le colocaron a las ratas un cono como una máscara de anestesia con una concentración cada vez más grande de anestesia. Ya, cuando estaban sin anestesia y a la rata le pisaban la cola, ¿qué pasaba? Saltaba. Le fueron colocando cada vez más concentraciones de anestesia en ese cono y les pinzaban la cola otra vez y se dieron cuenta de que hubo un momento en el cual 20% ya no saltaba. Ya estaban bloqueadas. ¿Qué pasó cuando ese estímulo? ¿Qué pasó cuando ese estímulo, esa concentración de gas, llegó a bloquear la respuesta en 50% de ratas? Se llamó concentración mínima alveolar. En otras palabras, esta concentración mínima alveolar es la concentración en la cual el individuo sometido a ella, 50% de ellos no responde al estímulo analgésico o al dolor. Y tenemos números ahí que vamos a comentar en la clase, que son los números claves de cada uno de los gases. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una medida normal en los gases halogenados, el CAM o el MAC, como lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Este CAM generalmente está mantenido entre los otros normales. En los pacientes de mayor edad, ese CAM disminuye e inclusive puede que también disminuya si usamos junto con los gases otras drogas que también se primen el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Ahí tienen los gases, el óxido nitroso, el ciclopropano, el etileno, estos ya no se emplean para anestesia. Otros que tenemos el éter y el nitroso tampoco se emplean en anestesia. Se emplean ahora solo el isoflurano, el sevoflurano y el mesflurano. Estos tres de acá. Los de arriba son demasiado tóxicos. El mesflurano era nefrotóxico y el alotano era hepatotóxico. Los gases se diferencian básicamente en eso, la potencia. La potencia es el menor tiempo que yo me puedo dormir con ese gas. Y la velocidad de inducción tiene que ver con la potencia. A más rápida sea tu caída en el sueño, el gas es más potente, la relajación muscular. Y esto es muy importante y son las preguntas del examen. Cada gas deprime varios sistemas orgánicos, sobre todo el cardiovascular, el respiratorio y el metabólico. Sobre todo el cardiovascular aquí es muy importante definir. Ese es el gas ideal. Si yo te coloco una máscara, yo te coloco una máscara y das 3 respiradas y te duermes, es una inducción rápida. Si yo te quito el gas y te levantas rápidamente, es una recuperación rápida, es un gas ideal. Rápido fuerte de profundidad anestésica, que haya una buena relajación muscular, sobre todo en la cavidad abdominal, y que también haya un amplio margen de seguridad sin efectos tóxicos. ¿Quién es el encargado de este gas? El sevoflurano, es el más cercano a este perfil. ¿Sí? Tenemos otro concepto en cuanto a gas que se llama el coeficiente de Oswald. A ver, ¿qué pasa si un gas llega a la sangre? ¿Dónde tiene que ir directamente para que haga ese efecto? ¿Qué pasa si en el camino se van llegando por acá, como que se distrae mucho y se va, y se suele llegar rápido? Y se va. Entonces, a su coeficiente de solubilidad sea más alto, la potencia es menor. En este concepto, al lado de todo, el coeficiente mayor me da un gas más lento y menos potente. En ese cuadro, ¿cuál será el gas más potente? Miren el cuadro. ¿Cuál será el gas más potente? A mayor número,
menor potencia, es igual, ¿cierto? Rápidamente origina los cambios que yo quiero para eso. Entonces, entre más grande sea el coeficiente, mayor tiempo de inducción y obviamente menor potencia. Esta es una máquina normal de anestesia. Aquí tienen gas furano, color amarillo, isofurano. 4 condiciones básicas para anestesia: pérdida de conciencia, analgesia, relajación muscular y abolición de los reflejos compensadores, sobre todo cardiovasculares. ¿De acuerdo? La mayoría de fármacos anestésicos tienen un índice terapéutico muy pequeño, de manera que un fármaco que te quiero matar, te mata. Se colocan los superiores y ahí todos son potencialmente vitales. ¿Okay? Y eso se llama los planos de Guedel. Los planos de Guedel son importantes porque permiten ver dónde estamos nosotros originando el bloqueo del sistema nervioso central. El estadio 1 es solo que el paciente se duerma, nada más. El estadio 2 termina cuando el paciente está dormido y respirando de manera rítmica. Miren aquí, es un paciente que está con movilidad, pero con un estímulo puede que se levante. Y el estadio 3, en este plano 2 y 3 aquí, es que se opera. ¿De acuerdo? Miren, no hay reflejo pupilar, no hay reflejo palpebral, no hay reflejo corneal. Aquí se opera. Si yo me paso, llego a la parálisis lumbar y muerte del paciente. De manera que la anestesia tiene lugar de tener el paciente aquí, en este segundo. Todas las cirugías y luego irlo emergiendo en el momento que termina la operación. Entonces ya dijimos que el mecanismo de acción es el GABA, sobre todo el GABA, que es el principal receptor afectado. La sensibilidad es distinta para cada fármaco más relacionado y básicamente este GABA modula la actividad de cambiar de voltaje de tensión. Ese es el GABA, ¿correcto? Hay varios lugares para que se actúe el GABA. En algunos lugares se actúa en la ventana, en otros en el neurón, etc. Este GABA deprime el sistema nervioso central. ¿Qué pasaría si tenemos ejemplo de un borracho? Pero un borracho es muy bravo. Si quiere que se le pase dormir, se le pase dormir ese paciente. Tiene que pasar la noche. Y tiene que ser receptor. Y la conta no más. Se la pasa complicado. Acostumbrado a estos estímulos. ¿Cómo se llama esto? Tolerancia cruzada. Y por más que yo le coloco gas, el paciente se le puede dormir porque ya tiene cierta tolerancia o acostumbramiento a este cambio. Ahí está, miren, la sinapsis inhibitoria y excitatoria. La inhibitoria está acá, la pueden ver, y el greco de cloro. ¿Sí se ve? Entra cloro, se despolariza, entra sodio, se despolariza. Sencillo y fácil. Este receptor que tenemos acá tiene varios lugares de unión. Aquí hay uno para el GABA-A, aquí hay otro para la nicotina, de manera que los lugares de unión son bastante limitados según los fármacos centrales. No solo disminuyen o interfieren con el canal o el potencial de acción, también esta GABA fosfolipídica la vuelve más resistente a irritabilidad, de manera que la vuelve más irrepolarizada. Estos fármacos a los demás los damos en unas máquinas que han visto central, son las máquinas de acá. Estos se llaman vaporizadores. Por dentro de la máquina hay unas acumuladoras de oxígeno que pasan por estas máquinas y permiten que el gas salga mezclado, oxígeno más halogenado. Cuando vayan al hospital le doy una dosis. ¿De acuerdo? La condición para que se dé una adecuada anestesia es pérdida de conciencia, lo hemos comentado hace un rato, amnesia anterógrada, relajación muscular y analgesia. ¿Qué es amnesia anterógrada? Doctora Pérez, ¿qué es amnesia anterógrada? ¿El libro una vez es un puesto por tiempo? En la ausencia del recuerdo reciente, que coloca un medicamento para la endoscopía, acaba la endoscopía y no te acuerdas de nada. Esto hace los procedimientos generales. Entonces, esas condiciones son las adecuadas para que se dé una buena anestesia general. La mayoría de casos que lo consiguen, o si no, también tenemos los fármacos. Ahí tenemos los gases más usados.
sevoflurano y isoflurano. Se tiene mejor experiencia con sevoflurano e isoflurano que de acá el metrotóxico. Ese es el cuadro que divide como pregunta. ¿Cuáles son los gases más cardiodepresores? Por esto le baja más el gasto cardíaco. Doctora, ¿cuáles son más cardiodepresores? ¿Cuáles son más vasodilatadores? O sea, ¿cuáles bajan más la resistencia vascular sistémica? ¿Cuál genera más arritmias? ¿Bien? ¿Cuál afecta más los vasoreceptores? ¿Cuál bloquea más los vasoreceptores? Entonces, fácil ubicarse en este cuadro, ¿cierto? Estas son las variables que más importan, porque el corazón es de lo que más afecta con los energéticos generales. Algunos que tienen la ventilación, recuerden que también modifican el equilibrio pulmonar, la dinámica fisiológica de los epitelios de esas zonas, deprimen grandes áreas de corteza cerebral y sobre todo pueden originar liberación de histamina, aunque es muy escasa actualmente. El alotano es hepatotóxico, es broncodilatador, ¿de acuerdo? Puede modificar la actividad cortical hasta una disminución muy severa de las ondas y tiene excelente relajación neuromuscular, que es lo más importante, pero activo. Su CAM o su MAC era 0,75. Lo malo es que posee hepatotóxico, no para el paciente, sino para el fisiólogo. El inhalarlo originó cáncer de hígado hace mucho tiempo ya. Por la crisis crónica, yo conozco a dos colegas que tenían crisis crónica por gas inflamación. Es barato, pero lamentablemente ya se problema. Y ahí tenemos el isoflurano, cuya inducción anestésica es un poco más lenta, tiene buena relajación muscular, es neuroprotector, es el más potente vasodilatador, sobre todo coronario, de manera que un cardiópata me gustaría usar este gas, ¿no es cierto? Me da buena estabilidad cardíaca. De ahí tenemos el desflurano, que es derivado del isoflurano, es menos potente, no es irritante, rápidamente induce y no modifica demasiado las barreras hemodinámicas del paciente. Por último tenemos el sevoflurano. Este gas es el más adecuado actualmente y el que más se emplea. No tiene un olor demasiado irritante, muy baja solubilidad, como por ejemplo depende de otro cual. Rápidamente te metes en plano y rápidamente sales del plano anestésico. Es neuro y cardioprotector, origina pocas náuseas y vómitos, es muy tolerado realmente este gas. Y luego tenemos el óxido nitroso. El óxido nitroso se descubrió tratando de sintetizar oxígeno. Este investigador encontró un gas que al inhalarlo era de carácter hilarante, se ponía a reír, etc. Se ponía contento, pero no era oxígeno, obviamente. ¿Y qué pasó con este gas? No se veía nada. Si lo llevaron a las reuniones sociales, había un cuartito donde se inhalaba ese gas porque se creaba, había mucha ignorancia, ¿no? Jalaban el gas y bueno, como que se ponían más contentos. No hacían, nadie pensaba en anestesia por si acaso. Antes te agarraban 24 para sacarte un diente y 4 funciones a los machos, ¿no? ¿Qué pasó en esas reuniones? Que alguien se cayó. Estando después de haber inhalado esto, se cayó y hizo una herida en el muslo, se describe, y no le dolía. Entonces cualquiera de esos moscas vio, oye, no le duele, está sangrando uno, ¿no? Sí, no le duele. 1 más 1, 2. Al día siguiente agarró al que pasó por su puerta y lo metió a su consultorio, le metió gas y sacó un diente y no le dolió. Desde ese día se subió la anestesia. Claro, de ese día hasta hoy se ha muerto media población porque no sabían cómo se daba, etc. ¿no? Pero tiene sus costos la ciencia cultural.
Y hasta ese gas, obviamente, hasta hoy se emplea para el trabajo de parto. Cuando alguien tiene que hacer trabajo de parto, ¿qué pasa? Se coloca este gas 50-50 con oxígeno, das 2 inhaladas, das tu contracción, pero te duele. Eso es lo que hemos entendido. Miren lo que pasa con este gas. Más rápidamente pasa hasta el cerebro que la notamos. ¿Se dan cuenta? Más rápido, miren, pega rapidísimo, en menos tiempo que lo notamos. O sea, es muy rápido en la inducción. Lo malo es lo siguiente, que también a la hora que sale por el alveolo tan rápido que desplaza otro gas. ¿Ese qué gas es? Bien. ¿A qué gas está en el alveolo ahí metido siempre que lo puede desplazar? ¿Tiene más CO2 que oxígeno? Y si el oxígeno se desplaza, el paciente entra en hipoxia y se muere. Por eso se usa muy poco ahorita. Hay que saber usar de eso, ¿no? Luego pasamos a los medicamentos endovenosos. Tenemos varios acá interesantes. Miren, tenemos fármacos de vida media corta, y tenemos los más usados, la ketamina, fentanilo y las benzodiazepinas, e inductores de sueño, que son básicamente los que tenemos acá, sobre todo el tiopental, que es un barbitúrico de los más elementales que se emplea en la depresión del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Su dosis es dependiente de lo que puede vivir en el sistema nervioso, es cardiodepresor, libera histamina, origina vasoconstricción, no es analgésico, impacta en el aparato miocárdico respiratorio y sobre todo es altamente lipofílico, puede que se acumule, y cuando se acumula, ¿qué número puede aparecer, doctora Montal? El tejido graso. Tiene mucha resaca, yo sé que ustedes como se meten, hablamos de resaca. O sea, tiene mareos, libera histamina, depresión cardíaca, respiratoria, cólicos pulmonares. Es un elemento muy barato, muy útil, pero también con varios problemas. Reacciones adversas: hipotensión, bradicardia, broncoespasmo, delirios, somnolencia, cefalea, resaca, efectivamente, ¿no? Náuseas y vómitos en el post-inducción, inclusive tenemos la liberación de histamina. ¿Qué tenemos con las benzodiazepinas? Actúan igualmente en el GABA. En el GABA se usan para la medicación preanestésica, la inducción y la sedación. Y miren que son 3 las que se emplean en anestesia: midazolam, diazepam y lorazepam, las más importantes. Sobre todo se usa el midazolam. ¿Por qué? Porque tiene vida media corta. ¿Qué pasa si le coloco al paciente diazepam en el momento que lo medico? El diazepam dura, ¿cuánto dijimos en el seminario? 24 horas. Este medicamento es muy eficaz y tiene una vida media corta. De manera que es el más usado en anestesia actualmente. Se usa para sedación consciente, inducción anestésica y medicación. Tiene varios días de administración. Tiene pocos efectos colaterales, algunos parecidos al tiopental, pero con una intensidad mucho menor. Dependiendo de la vía de administración se da el efecto pico, ¿de acuerdo? Tiene igualmente reacciones cardiovasculares, a pesar de que es cardioestable, puede tener una doble recarga, depresión respiratoria, náuseas y vómitos, somnolencia, y puede que termine con una cantidad de casos. ¿Han escuchado este fármaco, la ketamina? Ketamina es una droga. En un tiempo que no había drogas en Lima o la gente estaba muy pobre, esto venía en líquido. De hecho, viene en líquido. Lo metían en el horno de microondas, y ¿qué pasaba? Salía un polvo. Había un polvito, pero eso no es líquido. Lo malo es que van a ver que el fármaco es muy agresivo, porque originó varios muertos. Varios muertos, sobre todo por accidentes vasculares cerebrales. Cuando uno inhala esto, no sabe qué es lo que está tomando. Y van a ver que el efecto es muy severo. No tiene como efecto agonizar el GABA, por el contrario, bloquea el N-metildiaspartato, es otro receptor. Al bloquear este receptor tiene otros efectos
aparte del anestésico. Básicamente es analgésico, libera catecolaminas y evita sobrecaptación y puede estimular el sistema colinérgico de manera que el paciente se llena de secreciones. ¿Qué puedo hacer antes de colocar ketamina? Colocarle atropina para que ese efecto se vea bloqueado. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? La ketamina origina depresión de catecolaminas y esto de acá es muy importante. Alucinación, delirio y psicosis. Aumenta la presión intracerebral y si libera catecolaminas puede que incremente la presión arterial y incremente la frecuencia cardíaca. En algún tipo de paciente seguramente no va a hacer eso conmigo. El paciente que usa ketamina tiene pesadillas introspectivas. ¿Qué es eso, doctora Liroy? Una pesadilla introspectiva. Todo su cuerpo se deforma. Y la gente no se ve, sobre todo se ve espalda. Entonces, esa pesadilla generalmente la tienen de manera transitoria. La gente no tiene alucinación, delirios y cosas. Pero es un fármaco bueno porque permite que el paciente mantenga la ventilación algunas veces cuando tenemos problemas con el manejo de la vía aérea. Propofol es lo que es algaza cerebral. El propofol es un fármaco de rápida inducción, de rápida recuperación, es antiemético, o sea, para las náuseas, pero también tiene un potente efecto defensor del corazón. Cuidado. Ahí tienen para qué se emplea el propofol, para sedación, para inducción, también es antiemético y tiene efectos colaterales muy importantes, básicamente dados por su parte cardiovascular, pulmonar, puede que origine broncoespasmo muy ligero, en el sistema nervioso central puede que origine somnolencia en el curso de administración, alérgicos y en algunos casos otros efectos secundarios idiosincráticos, ¿no? Fiebre, desinfección, ilusiones sexuales que el paciente manifiesta cuando acaba el procedimiento. Último tenemos el etomidato. El etomidato es un fármaco muy bueno. ¿Por qué? Porque aunque se coloquen dosis adecuadas, mantiene el gasto cardíaco, mantiene la presión arterial, ¿de acuerdo? Mantiene el flujo sanguíneo cerebral, disminuyendo la presión intracranial, mantiene los vasoreceptores, o sea, desde el punto de vista fisiológico es muy conveniente. Generalmente no origina una depresión respiratoria muy acentuada, actúa rápidamente, relaja bien la musculatura, básicamente no tiene muchos efectos colaterales digestivos y puede que, eso sí, disminuya la esteroogénesis en el plasma, originando una supresión adrenal. Es un buen fármaco que se emplea en pacientes con patología cardíaca. Y ahí tienen un cuadro final de los endovenosos, que es como lo que vimos antes. ¿Cuál tiene más efecto cardiodepresor? Doctora Guido. ¿Cuál es más cardiodepresor? Tiopental, propofol, etomidato, ¿qué también? Junto con el tiopental. ¿Cuál baja más la presión arterial? Doctora Montalvo. Bien. ¿Cuál origina más náuseas y vómitos? El etomidato. Entonces, todo esto de acá es el cuadro de los efectos colaterales y los efectos que tenemos en el sistema cardíaco. Miren acá la duración de cada uno de ellos, no es relativamente un poco, y todos ellos tienen este problema de la depresión respiratoria, salvo la ketamina, que puede también originar para resoluciones. Esos son los efectos colaterales, por favor, los apuntan. Lo que quiero es mecanismo de acción, para qué se usa y la ayuda vascular de las igual con los fármacos endógenos. ¿De acuerdo? ¿Sí han visto lo que pasa en Estados Unidos con el fentanilo, no? ¿Por qué pasa eso con el fentanilo en Estados Unidos? Lo han investigado, se han dado cuenta que también puede pasar acá. Allá había muchos pacientes asegurados en las compañías. Por si acaso, que uno no tenga dolor es un derecho en Estados Unidos, de manera que le duele la espalda, les daban tanto medicamento y un día las
problema era de que ese recetaje indiscriminado de opio es permitido que haya mucha adicción. Y ahora, ¿el opio de dónde viene? A ver, el opio viene del Asia Menor. Las no son del África. Cuando vayan al África van a ver otra vez esas cosas. En esa zona estaban en guerra. Los campos de cultivo los arrasaron. No había opio para producir estas drogas. ¿Qué pasó? Se escaseó, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo heroína, no tengo nada, a ver gente del mundo, cualquier cosa. El remedio dura 40 minutos, no dura más. Pero te deja 2 horas así. Y como altera una parte del cerebelo del pelvis, te deja con ese problema de equilibrio y te hace caminar exactamente lo mismo. Lo malo es que genera una adicción de la cual uno no se recupera. Va a una zona del sistema límbico en la cual, si ha pasado unos pocos años, es condenado de por vida. Lo que hacen en esos lugares es básicamente dejarlos que se mueran en la calle, no pueden hacer nada por ellos. Nada. Creo que hay ONGs que cuando los ven van y ponen a personas para que un poquito se levanten y tengan un día más de vida. Pero a los días acaban muertos y los entierran con la mayor parsimonia del mundo. O sea, esa gente para el gobierno está perdida, no van a hacer nada. Lo pueden hacer con la gente del crack, con los cocainómanos,